Y dos cuestiones, siempre decimos, no solamente que le agradecemos que nos regalan una hora de su vida para educarnos, lo cual ya es mucha organización, sino que encima él nos está regalando un horario especial, porque allá son las 4 de la mañana, si mal no me equivoco. Sí, las 4 Así y que 13 de la mañana. bien el esfuerzo que está haciendo en ese sentido. Así que sin más preámbulos, es toda tuya la palabra, Santiago, y desde ya muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Lo primero, para empezar, podemos ver, por ejemplo, podemos empezar, por ejemplo, por el número de muertos que ha tenido España durante la pandemia. Los muertos oficiales, que si nos metemos en el World Meters, son 30.000. ¿Qué pasa? Ahí ya empiezan los problemas. Si nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, que es básicamente una institución que calcula los datos y hacía al principio de cada año una previsión de los muertos que va a haber durante el año, detecta que hay una diferencia más grande. O sea, hay una diferencia de 30.000 muertos, lógicamente, por culpa del coronavirus, pero detecta que no hay una diferencia de 30.000 personas. Detecta que hay una diferencia de 50.000 personas. Es decir, hay 20.000 personas que no está siendo contada. Cosa que es flipante. Y no solo según el INE, sino también el Instituto Carlos III, que es un instituto bastante conocido también en España. Eso es lo primero. Cosa que ha estado causando mucho revuelo porque ha sido desde el principio de la pandemia. Aparte de los diversos cambios de conteo que ha habido por parte del gobierno. Porque ha cambiado varias veces la manera de contar a los infectados y a los muertos simplemente para poder parecer que hay menos infectados. Luego, yo he decidido hacer una pequeña comparación con Bélgica, porque durante la pandemia yo estoy viviendo en Bélgica y me parece una buena idea. Dentro de lo que cabe, yo he estado viviendo en ambos países durante este tiempo. Y claro, podemos compararlo, por ejemplo, con el tema de la mascarilla o de los negocios. En España, desde el principio, ya se cerraron los negocios, no se puede salir a hacer deporte ni nada. Pero era como una cuarentena súper brusca. Una cuarentena que, por cierto, era ilegal en España, que ese es otro tema también. Y en Bélgica se puede salir a la calle, se puede salir a la calle sin mascarilla, menos en ciertas zonas. Se puede salir sin mascarilla perfectamente. Los negocios no cerraron al 100%, había un aforo más limitado, pero no cerraron en ningún momento los negocios. También, los requisitos, también está el tema de que Bélgica era un país que tenía una tasa de muertes por millón de habitantes muy alta, y es una excusa que han puesto mucho en España. La cosa que no dicen es que en Bélgica fueron muy quisquillosos con eso. Es decir, a la mínima sospecha, ya te añadían en la lista de que habías muerto por coronavirus. Aunque fuese una neumonía por otra cosa, por ejemplo. Ya te añadían en esa lista. Aunque al final resultase que no hubiese sido por coronavirus. Cosa que explica por la gran incidencia de muertes en Bélgica. También podemos ver aquí en unos gráficos de Worldometers. Si nos vamos a la fecha, por ejemplo, del 8 de marzo en España, el 8 de marzo, Día de la Mujer, en España se celebró el Día de la Mujer, se celebraron manifestaciones del Día de la Mujer. Había te digo ahora mismo, 17 muertos. Sabemos que el virus tiene unas 2 semanas, ¿no? Básicamente de hibernación, por así decirlo, hasta que actúa. Si nos vamos hasta el día 22, que son 2 semanas clavadas después, ya había 10 veces más de muertos. 10 veces más. Ya había 1.700 muertos. Más de 1.700 muertos en España. Y todo eso porque un gobierno quiso hacer política. Porque el gobierno animó a la gente a ir a las manifestaciones del 8 de marzo, diciendo, venga, id allí, no pasa nada, no pasa nada. Y justo el día siguiente, el 8 de marzo, si no me equivoco, el 9 de marzo ya empezó a anunciar ciertas comunidades autónomas que van a cerrar las clases y que no... Cosa que en Bélgica, una cosa curiosa es que se reunieron, dijeron que no iban a cerrar las clases y al día siguiente subieron como 100 infectados, ojo, infectados, no muertos, y directamente cambiaron su opinión radicalmente. Dijeron, vale, han subido 100 infectados, pues cerramos todo, cerramos todos los colegios, especialmente porque, bueno,
Los colegios son los sitios donde más infecciones va a haber, y eso lo vamos a ver en nada en España. Y el foco principal para que padres se vayan a infectar también. También, yo he decidido también hacer una pequeña comparativa con Portugal, porque hay mucha gente que dice que es por el tema de ideologías. Claro, Portugal es un vecino nuestro, es literalmente un vecino geográfico, pero no solo es un vecino geográfico, sino también digamos que podría ser un vecino en sentido ideológico, porque tiene un gobierno también del Partido Socialista. Es un partido, ahí gobierna el Partido Socialista portugués. ¿Qué pasa? Allí han tenido 1.850 muertos durante la pandemia. Allí hay hay 4,5, alrededor de 4,5 personas menos, ¿vale? Portugal son unas 10 millones de personas. Son unas 10 millones de personas que viven allí y hay una diferencia brutal en el número de muertos. Eso podemos comprobarlo. En España son unas casi 30.000 personas y en Portugal son unas apenas 2.000, menos de 2.000 de hecho. Y esto se podría explicar en cierto modo con los respectivos ministros de Sanidad. El ministro de Sanidad portugués, bueno, la ministra, perdón, es una mujer que ha estudiado economía sanitaria y gestión, doctorado de salud internacional, ha trabajado en varias instituciones de salud, es decir, sabe de qué va todo el tema de gestionar temas de salud y organizaciones de salud. Y nuestro ministro de Sanidad es simplemente una persona que ha estudiado filosofía, repito, filosofía y ADE, y en economía, y solo ha estado trabajando en política. Ha sido, al parecer, concejal, ha sido parte siempre del Partido Socialista catalán en este caso. Increíble la diferencia que hay entre ambas personas. Se ve una diferencia bastante clara. Y si no me equivoco, en Portugal la cuarentena no fue obligatoria. Por lo que sigue siendo bastante curioso. Y O teniendo en sea, cuenta que se hacen unos test bastante similares. o sea que hasta este punto podemos observar que en efecto la pandemia, a ver, todos sabemos por una cuestión evolutiva propia del Estado moderno del siglo XVI en adelante que la salud tiene una connotación política, al menos es un componente político Sí, en tanto y en cuanto es una de las prerrogativas que se delegan a esta entidad abstracta conocida como Estado, digamos. sí. Pero ciertamente lo que yo estoy tomando nota por los números que me vas diciendo y las comparativas tanto con Bélgica como con Portugal, que el encierro, en primer lugar, garantiza un quiebre en la economía. Eso lo hemos vivido en Argentina. Totalmente. Eso es lo principal. Y lo segundo que España yo, durante este tiempo cayó el PIB, el Producto Interior Bruto, un 18,5%. Esta caída no se había visto desde la Guerra Civil Española, en la cual el PIB cayó un 20%. y además que tenemos la caída del PBI, que este encierro y esta cuarentena también lo que ha generado, por lo que yo estoy tomando nota de los números que me ha ido pasando, es que no garantiza una mayor salubridad poblacional. No garantiza que menos gente vaya a fallecer. Es decir, nos quedamos sin el pan y sin la torta, dicho en términos criollos argentinos, pero es básicamente ¿Sí? no mejoramos ni la salud pública, comparativamente lo que estoy tomando nota con Bélgica y con otros países, incluso hay alguna experiencia con algunos países nórdicos también, y tampoco mejora la economía, claramente que encima quebramos la economía, con todo lo que eso implica luego, que también un problema de salud pública, como se ve en Argentina, que el encierro, el estrés y los problemas psiquiátricos que ha generado esto, por la caída de la economía y el propio encierro de las personas, por A o por B colapsaron ambos sistemas, el sanitario y el económico. No sé qué lecturas hace vos de esto allá en España. Pues estoy totalmente de acuerdo, porque en España han cerrado miles de negocios, se les ha obligado a esos negocios de autónomos. En España se paga una cuota de autónomo, ¿vale? Se paga una cuota de autónomos que el gobierno ha obligado a pagar sí o sí, aunque no tuviesen ingresos. Lo cual ha provocado que muchos autónomos hayan tenido que cerrar sus negocios, porque no pueden permitirse pagar algo cuando no tienen ese dinero, básicamente. Y eso sí un gran problema para la economía. Principalmente eso es un gran problema, porque eso lo que va a hacer, cuando cierra un negocio, encima prohibieron el despido, una cosa muy interesante, prohibieron el despido de las personas por el tema del coronavirus, Igual que acá. lo cual es, o entonces, o te fuerzan
o te fuerzan a hacer un sacrificio increíble y no saber cómo, pero sacar dinero para seguir pagando a la gente, o cierran la empresa. Cierran la empresa y en vez de haber despedido a uno, al final acaban 4 en el paro, en el desempleo. Cosa que es contraproducente esa medida de prohibir el despido, al fin y al cabo. Ahí te quiero preguntar, perdón que me mete, pues yo sé que si viene este es como tu momento en el que vos podés aprovechar a expresar, vamos a hacerlo sincero, total. Las puertas para que vos vengas están abiertas siempre en este canal, así que en ese sentido, lo que no se pueda decir ahora se dirá la semana que viene. Pero estoy pensando, yo me pongo en la mente del español en este momento, yo trato de ver, con todos los conflictos que tienen y con una economía en picada, ¿no hubo algún espacio político? Podemos, tengo entendido que es quien lleva la gestión adelante del gobierno en este preciso instante, si mal no me equivoco. No, lo lleva el PSOE Podemos, lo lleva Eso. un poquito repartido. Claro, yo tengo como que hay una repartija, pero que el poder, digamos, nosotros siempre distinguimos lo que es el poder formal con el poder real, digamos, y como que en Sí, ese sentido Podemos como que tiene una bajada de línea más contundente en las agendas públicas, al menos es la percepción que se tiene acá de los analistas políticos. Pero yo pienso, el Podemos, sí. no hubo reacción, no digo ni siquiera de la clase política, no digo ni siquiera de Vox o el Partido Libertario, yo digo, la sociedad civil en algún momento dijo, muchachos, esto se está viniendo a pique la economía en España, no se puede seguir tolerando más intervención estatal con un país que está Decir, totalmente sí. fracturado. Decir se lo decíamos, pero lo malo y lo que critico yo es que se quedaba ahí, se quedaba en la palabra. Se quedaba en el descontento de, buf, qué mal, o sea, el Estado otra vez lo está haciendo mal, pero ya está, solo nos quedamos en la queja oral y no en la queja activa de salir a las calles y manifestarnos. O sea, hubo alguna que otra manifestación, es verdad. Eso es verdad y yo dentro de lo que cabe lo apoyé, porque muchas fueron con la distancia de seguridad y todo el tema. O sea, si fueron unas manifestaciones responsables. No como la del 8M y no como, por ejemplo, las que hubo en España también, sin sentido alguno, la verdad, del Black Lives Matter. Que no entiendo por qué hubo manifestaciones en España de algo de Estados Unidos. En fin, Tiene una explicación vinculada al progresismo, pero no iríamos de tema ya con eso. sí, en España el progresismo es un gran problema, eso te lo aseguro ya, tanto a nivel social como incluso de educación. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahí, Al perdón que final, te, sí, pero no, terminemos con el tema del COVID y el análisis que está realizando, pues después me quedan un par de preguntas que se vinculan, estoy pensando en España en algunas manifestaciones que sería como también interesante sacarle jugo a ese diálogo. lo que me ha sacado antes el tema de, por ejemplo, Podemos, y he encontrado aquí, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado, que es como un documento que sacan cada día con las novedades, básicamente. Y en uno de ellos, básicamente, el gobierno, si no me equivoco, fue el 23 de febrero, espérate, ahora te lo confirmo, no, perdón, el 18 de marzo, se hizo una reforma de una ley para poder meter a más de un solo vicepresidente en el CNI. El CNI es el Centro Nacional de Inteligencia. Y adivina a quién metieron en el CNI. Aquí en A Pablo Iglesias, el líder de Podemos, el cual en varias ocasiones ha afirmado que él estaría a favor de una república a lo Hugo Chávez. Que él, ¿se me ve? Ahí estamos con un problema de conexión. Lo ¿Hola? que, lo que se suele hacer en estos casos cuando hay un problema de conexión es como minimizarlo sin cerrar el Instagram, volverlo a abrir y normalmente se soluciona. Normalmente. No digo que vaya a ser el caso ahora. ¿Hola? Ahora sí está perfecto. Vale, perfecto. Bueno, básicamente Pablo Iglesias, ¿se me escucha bien? Escuchar se escucha, pero está como congelada la imagen. No sé si soy el único que está con ese inconveniente. ¿Bien? Ahí está. Ahora sí. Vale. Bueno, Pablo Iglesias varias veces ya ha dicho en el pasado que apoyaría que vamos, básicamente, o que apoyaría una república a la Venezuela de Chávez. Hombre, miedo da, miedo más da tener una persona así en el CNI, teniendo información en el CNI, la Bueno, verdad. mientras tanto, recordemos también que
En el caso nuestro, yo siempre aclaro que a mí me encanta dialogar con todos los espacios, me encanta poder dialogar con gente que es más libertaria, con gente que es más liberal, con gente que es más paleolibertaria. Yo abiertamente soy conservador y lo que los conservadores decimos, sin caer en la línea de reaccionarios con quien tampoco tengo muy buen trato, porque los conservadores somos criticados por todos los espacios, digamos, pero cuidado con el concepto de república, cuidado con ese concepto de república, porque bajo la idea de república, recuerden, yo la verdad que cada uno estudie en su casa, como siempre decimos, tomen nota, hagan la tarea para la semana que viene, lo que fue el concepto de república en la Revolución Francesa y qué generó eso, porque bajo la república era el nuevo Dios, el concepto de la Segunda República en la Guerra Civil Española y el concepto de la Nueva República con los cristeros en México. Digo porque para ahí cuando hablamos de república no es lo mismo cuando escribe Aristóteles que cuando de repente tenemos estos personajes, todos descendientes de la línea de Rousseau en adelante. Entonces, con algunos matices por ahí, pero es muy bueno tu aporte. Hablar de la Segunda República Española se me ponen los pelos de punta, sinceramente. Porque no cuentan cada cosa que luego investigas por tú mismo y te quedas bastante flipado. Te quedas bastante asombrado de la manipulación que hay estatal en el sentido de educación. Pero también podemos ver por aquí, por ejemplo, también en España, no sé si sabéis lo que es la UME. La UME No. es la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias, bueno, es una unidad que se encarga de ciertas catástrofes, cuando pasan ciertas catástrofes naturales. ¿Se me escucha bien todo? Y básicamente el gobierno, al parecer, les envió una orden de recoger cadáveres en camiones camuflados, como camiones que pareciesen que fuesen de gente normal, para no alertar a la población y no crear un miedo o como que el Estado lo estaba haciendo mal. Porque claro, no conviene que al principio de una pandemia veas muertos que los recogen los militares. Y encima les obligaban a quemarlos, si no me equivoco. Y Ahí te quiero recogían de hacer 90, aquí, ¿sí? No, ¿cómo era el número de recogiendo de 90? Porque después eso me va a dar una pregunta que quiero hacer al respecto. Decían, textualmente dice, cada jornada se están sacando entre 90 y 120 cadáveres. Uf, número importante. Pero ahí te quiero hacer una pregunta, porque estamos hablando justamente de un tema que es bastante álgido en ese sentido, lo que es en efecto el lamentable suceso que ha sucedido con la pandemia. Después haremos cuantas teorías querramos, pero que existió, que existe el virus en sí mismo, y que ha habido gente que ha fallecido, eso también es real, digamos. Luego discutiremos, en todo caso discutiremos luego el manejo político que hubo por detrás. Es otra discusión. Pero a ello te quiero preguntar, en algún momento los intelectuales, y yo sé que vos sos uno de los pensadores y uno de los intelectuales que están justamente abocados al estudio de España, y que por eso para nosotros nos gusta que estés acá, hemos notado que el virus tiene una característica: la gente que normalmente fallece con este virus es porque ya presenta algunas patologías y los grupos de riesgos son en efecto gente de la tercera edad. Eso es como que hay un cierto consenso científico al respecto. Sí. Ahora bien, algunos analistas acá en América hemos notado lo siguiente: ¿cuáles fueron los países más afectados por este virus? España es lejos uno de los países más afectados estadísticamente, al igual que Italia, donde tenían una importante tasa de personas de tercera edad. No sé si hasta ahí me siguen en el análisis, pero estamos viendo que eran países con una alta tasa de tercera edad. Pero donde tenían un recambio generacional. Totalmente cierto. Es lo que normalmente se conoce como inviernos demográficos. Es lo que incluso habilita para muchos la inmigración sustitutiva, con todos los conflictos culturales que hay por detrás, que esto genera, para justamente suplantar la falta de recambio generacional. En tu caso, esto me interesa la opinión más que de los españoles, tu opinión particular, que son nuestro entrevistado y nuestro invitado de lujo hoy día. ¿Qué lectura han hecho al respecto? En algún momento han dicho, hay un problema que subyace o que está por detrás de toda la cuestión económica y estatal, que es la cuestión cultural. La gente no se reproduce y cuando viene cualquier fenómeno natural que afecte a la gente de tercera edad, nos quedamos sin sociedad civil. Literalmente sucedió eso, al menos en nuestra... ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Me parece que en cierto modo tienes razón, porque es verdad que es como que muy fuerte que sea una población muy afectada, las poblaciones de riesgo más mayores, la gente de tercera edad, el tema de que no tener prácticamente, que si no me equivoco en España la tasa de natalidad era de 1,3 hijos por mujer. 1,3, o sea, no permite una sostenibilidad propia. O sea, si no tuviésemos inmigración extranjera, poco a poco iremos desapareciendo con 1,3 hijos. O sea, el mínimo para ser para tener un crecimiento estable era, si no me equivoco, 2,3 hijos de media para asegurar que la cultura fuese la misma y que hubiese un cambio generacional que fuese estable. ¿Qué pasa? Esto también se podría relacionar con tema, por ejemplo, aborto, que se destinan 38 millones, creo, al año, y 3,6 millones de euros en ayudas a la maternidad, una diferencia bastante notable. Fíjate por dónde. Que se destina más a la muerte que al apoyo a la vida en España, porque encima en España el aborto también es legal, se incentiva desde ciertos sitios a no tener hijos directamente, por ejemplo, el feminismo en España. El feminismo en España es un poco diferente, digamos, tiene un enfoque bastante diferente al feminismo que pueda haber, por ejemplo, en Argentina. Es un enfoque distinto, en cierto modo. O sea, el fin es el mismo, el fin es completamente el mismo, pero creo que el enfoque que le han dado es algo diferente, ya que directamente los tenemos en el gobierno ya, por desgracia. Y encima hemos tenido una política de papeles para todos, que eso es básicamente una política que estuvo Rodríguez Zapatero, un presidente del Partido Socialista también, allá por el 2004 y hacia adelante, que era básicamente pedir mano de obra extranjera de países generalmente africanos y darle papeles, básicamente, regularizar su situación, aunque no deberían. ¿Qué pasa? El efecto llamada sigue, el efecto llamada ha seguido. No se ha intentado decir hasta aquí y pararlo. Por lo cual, ese intercambio generacional que vamos a tener va a venir en buena parte de gente inmigrante y muchos inmigrantes ilegales. Ojo que hay muchos que es verdad que vienen a trabajar y ya está, y se adaptan a la cultura, es verdad. También hay que decir que otros muchos no. Hay muchos que crían a sus hijos con las ideas más radicales del Islam, las cosas como son. No hay que olvidar eso. Y también actualmente están llegando, relacionándolo con el tema del COVID, a Cádiz, a la zona del sur de España, están llegando cientos y cientos de inmigrantes cada día de África. Y muchísimos están ya infectados también con el coronavirus. Y claro, una persona que está medianamente sana, a lo mejor a ellos no les afecta, pero a los mayores de nuestro país sí. A la gente con problemas respiratorios de nuestro país sí. Por lo que al final es bastante negativo en mi punto de vista. Es muy negativo el tipo de inmigración a la cual se ha estado propiciando y a la cual se ha estado facilitando unas ciertas ayudas, en vez de lo que tendrían que haber hecho, que es la deportación. A lo mejor muchos liberales me tratan de conservador aquí, la verdad, pero yo creo que es necesario las fronteras por ahora. O sea, yo utópicamente soy anarcocapitalista, yo no tengo miedo en decirlo, pero se queda ahí en utópicamente, lógicamente, porque no es realista, no es realista. Pero lo que es curioso, yo en ese sentido te puedo asegurar que si tuviésemos alguna vez la oportunidad y el gusto de poder compartir unas cervezas o un buen vino tinto y conversáramos en profundidad estos temas, veríamos la cantidad de puntos de concordancia que hay. De hecho, el conservadorismo ni siquiera llega a ser una ideología, es en todo caso una filosofía de vida. Y lo que bien has planteado vos respecto a las fronteras, hay que entender también, cuando uno es realista, lo que son las políticas identitarias. Muchas veces cuando se habla de políticas identitarias, se suele creer que hay una suerte de supremacismo racial de unos por sobre otros, y de hecho, todas las políticas de la posmodernidad, porque la propia posmodernidad funciona bajo esta lógica, es identitaria. Es tan identitario el discurso de Joe Biden cuando le dice a un periodista negro que si él vota por Trump no es negro, como también es identitario el feminismo español que está más preocupado de que un hombre gane un concurso de belleza en ayudar a la mujer vulnerable.
pero todo redonda en torno a los discursos. Pero la identidad existe. Y hay identidades culturales que son totalmente incompatibles. Cuando nosotros hablamos de inmigración sustitutiva, lo que estamos hablando en efecto es que la propia cultura no logró regenerar, digamos, un recambio generacional y va a venir espacios migratorios a reemplazar lo que no se está proveyendo por la propia nación. Y este fenómeno del invierno demográfico se ve desde los hombres herbívoros que hay en Japón hasta los fenómenos que se dan en Europa. Ahora bien, no es lo mismo si nosotros tenemos un concepto de cultura y la cristiandad como pudo haber sido hasta hace 200 años atrás, donde uno podía ir de España a Filipinas, a Argentina, donde todos tenían la misma lengua, la misma moneda, el mismo credo. Los conceptos de familia, fe y nación estaban medianamente amalgamados y compartidos entre los distintos seres, aún con sus propias limitaciones, sus propias particularidades forales, porque en ese sentido el Imperio Español siempre fue respetuoso del sistema foral de cada autonomía. Sí. Ahora bien, lo que ha puesto en manifiesto esta situación es que hay culturas que son incompatibles, y eso es una realidad. Si uno va a las tesis, por ejemplo, de Hans Hermann Hoppe, respecto al anarcocapitalismo, la discriminación es totalmente legítima, pero la discriminación en el sentido de decir, así como yo tengo el derecho de exclusión de mi propiedad, ¿por qué no crear comunidades donde digan, bueno, yo quiero una comunidad exclusivamente LGTB? Fantástico, vayan a una isla, reproduzcanse, inténtenlo, y dejen que los espacios más conservadores, reaccionarios, tradicionalistas, los de derecha se queden en otra isla, que con sus valores arcaicos y retrógrados vivan como puedan. Y veremos qué sociedad fluctúa con el tiempo. Este es el clásico ejemplo de Miguel Ángel Bastos, que para nosotros es un gran maestro, que demuestra que no hay que tener miedo a la corrección política. Si uno está a favor de la libertad de expresión, que yo coincido plenamente con todos los espacios liberales en ese sentido, así como ellos pueden atacar el conservadurismo, uno puede decir, nosotros queremos simplemente que la inmigración sea controlada y que tengan un proceso de adaptación para que no vulnere justamente nuestro sistema legal, que es un poco lo que le pasó en su momento a Perú con la inmigración masiva de China, porque esto no es una cuestión que solamente atacamos a un determinado credo, o sea, es común, es la historia de la humanidad, gente entrando a territorios ajenos, es la historia de la humanidad, gente. El tema es, ¿qué hacemos? O seguimos con esa lógica, o buscamos un sistema más civilizado para que justamente no esté pasando lo que pasa con los guetos en Francia.